es pura coincidencia que estemos aquí juntas, decía. No nos habíamos puesto de acuerdo ni nada, ¿verdad? Pero le digo yo, no son coincidencias. Dios une propósito. Y así es, hermanos, cada uno de los que estamos aquí, Dios tiene un propósito para cada uno. Quiero contarles, voy a tomar un poquito más de tiempo, hermana Mari, para contarles una visión que el Señor me daba. Cuando estaba danzando en la presencia del Señor, pude ver al Señor, ¿verdad?, sentado en su trono. Y Él tenía un cetro en su mano, ¿verdad? Y yo me incliné, y cuando yo me incliné delante de Él, Él ponía su mano sobre mí. Y luego extendía su cetro, y me llevaba a 2 citas bíblicas de la palabra de Dios. Y me decía, cuando Gete, creo que se llama, un juez que está en el libro de Jueces, Gete se llama. Ahí nos habla la palabra del Señor que Él hizo un voto delante de Dios y le dijo que si Dios le ayudaba a ganar la batalla, Él le iba a dar la primera persona que saliera al encuentro de Él. Y viene cuando Él regresa, ¿verdad?, el que Dios le había, porque Dios cumple el propósito en su vida y en mi vida, hermano. De eso estemos seguros, de que cuando Dios le ha prometido algo a usted y a mí, Dios lo va a cumplir. Amén. Él no retarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza, dice su palabra, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que cuando Gete regresa, la primera persona que sale danzando delante de él era su hija. Y cuando él dice que la vio, dice que rompió sus vestidos y dijo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma me has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Amén. Cuando nosotros hemos prometido algo delante del Señor, tenemos que cumplirle, porque Él no falla, Él cumple en nuestras vidas. Yo no sé usted, hermano, pero yo siento una gran presencia del Señor en esta hora y sé que el Señor está obrando en su vida. Y me decía el Señor: yo extiendo mi cetro delante de mi pueblo para que mi pueblo entre a mi reposo. Y me llevaba a la cita de Esther, cuando Esther dice que empiezan a mandar cartas para que el pueblo judío sea despedazado, sea matado, que los maten. El Señor no por gusto llevó a Esther al reinado, ¿verdad? Amén. El Señor la colocó ahí porque sabía lo que el enemigo estaba planeando para ella y para todo el pueblo judío. Y me decía el Señor: lee en Esther. La palabra que yo le di aquí en Jueces fue capítulo 11 y versículo 35, hermano. Porque el Señor no miente. Amén. Y Él nos habla conforme a su palabra. Cuando Él me decía y me llevaba a Esther y me decía: nadie puede entrar al trono del rey sin ser invitado. Y Esther sabía esa palabra y dijo: ¿cómo entraré yo al rey si no he sido invitada? Pero ¿sabe algo que hizo esta mujer? Dijo: ve, dile a mi pueblo que ayunen por 3 días. Yo también aquí voy a ayunar con mis siervos, los que estaban al pendiente de ella. Yo voy a ayunar también. Después de los 3 días yo entraré sin ser invitada. Amén. Pero ¿sabe algo muy especial que el Señor me decía? Y yo podía ver el centro del Señor extendido y decía: tan solo pídanme lo que quieran, que yo lo voy a hacer. Ay, podía ver el centro del Señor extendido y miraba yo cómo la gente empezaba a danzar delante de su presencia. Pude ver el manto del Señor y decía: tan solo pídanme. Yo no sé quién está enfermo de los ovarios. No sé qué hermana está enferma de sus ovarios. Pero yo podía ver unos ovarios. Usted ha visto cuando un mango empieza a madurar entre amarillo y rojo. El Señor me decía: yo cambio esos ovarios. Amén, aleluya. Miren, hermano, que cuando yo pude ver que el Señor, eso se empezó a convertir y pudo ser sano en la presencia del Señor, porque el centro del Señor
Por eso cuando la presencia de Dios invade nuestro ser, gocémonos, hermanos. Pidámosle al Señor, que Él dice: tan solo pide y yo te daré. Busquen y me van a hallar. Llamen y se va a abrir. El Señor está dispuesto a dar lo que tú le estás pidiendo. Yo podía ver cómo el Señor estaba haciendo cirugías en los corazones. Ya el Señor ya le dio su sanidad. Tan solo crea que usted ya recibió. Como le decía, yo no vengo a predicar, pero yo le decía, ¿sabe qué le dije al papá? Muchas veces ponemos a prueba a Dios, pero Él confirma su palabra. Señor, si yo tengo que dar esa palabra, pues tu sierva me va a tener que dar un tiempo, pero si viene de parte tuya, si no, pues no me voy a ir con esa palabra. Va a ser solo para mí, le decía yo al Señor. Y mire cómo Dios ha cumplido ese propósito, hermanos. Yo me gozo del Señor porque Él me confirma lo que yo le pido. Y así el Señor le está confirmando a usted. Usted vino con una necesidad, usted vino con una aflicción, y el Señor tiene su cetro extendido y le dice: tan solo pídeme que yo te lo voy a cumplir. Amén. Póngase de pie. Vamos a ir ahí al libro de Crónicas. Ahí nos habla, hermanos, la palabra del Señor. Cuando el rey David, él dice que había acumulado tantas riquezas. Libro de Crónicas, capítulo 28. Ahí dice la palabra del Señor: y levantándose el rey David puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa, la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero sin embargo a su hijo Salomón, a él sí le concedió el Señor que él levantara esa casa, ¿verdad? Dijo además David a Salomón, versículo 20: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Mire cómo el Señor tenía preparado. David tuvo muchos hijos, y dice la palabra del Señor que el siguiente que reinaba era el hijo primogénito, pero sin embargo Salomón no era el primogénito de todos sus hijos, pero a él Dios lo había preparado, ¿verdad? Entonces, después de que David da, dice, ora y todo por el pueblo, da todo lo que él tenía, dice que él también hace la invitación al pueblo a traer esa ofrenda voluntaria. Vayamos al 29, 6 dice: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gernosita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofreció a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Miren cómo dio el pueblo de Dios voluntariamente, dice la palabra del Señor. ¿Y para qué traían esa ofrenda? Para la casa de Dios. Y
Y aquí estamos en la casa del Señor. Y sabemos que Dios le ha hecho una promesa a su sierva, que va a levantar una casa aún más grande para que usted y yo vengamos y adoremos al Señor, que traigamos más invitados, traigamos más almas. Como nos damos cuenta, ya no cabemos aquí, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros, de lo mucho que Dios nos ha dado, nosotros le demos a Él. Dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Dice, mira, en el versículo 14. De lo recibido de Él, démosle al Señor. En esta hora, hermanos, sabemos de que Dios ya puso en su corazón lo que usted va a dar, pero délo con todo su corazón. Porque la palabra dice que el que siembra escasamente, segará escasamente, ¿verdad? Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si es de que vamos a orar, hermanos, por esta ofrenda, que sea una ofrenda especial. Usted no diga, es para la hermana, no, es para la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ofrendar a la casa del Señor? Amén. Padre, que estás en gloria, en esta hora, Señor, ya de mediodía, Padre, te damos la honra y te damos la gloria, Señor, porque tú vives y permaneces para siempre, Padre bendito. Usa la vida de tus hijos, de tus hijas, Padre, para que ofrendan generosamente, Dios mío, porque de lo mucho que tú nos das, Padre, traemos delante tu presencia, Señor. Bendice cada vida, Padre, bendice los negocios, bendice los trabajos, Padre Santo, bendice esa fuente de bendición, Padre. Respalda a cada uno por nombre, Señor amado, porque tu palabra dice que si con fe damos, con fe recibiremos, Padre Santo. Oh Espíritu de Dios, gracias por esa palabra que has puesto en mi vida, Señor amado. Gracias por este tiempo, Señor. En tus manos dejo la vida de tu pueblo. En tus manos ponemos esa ofrenda para que tú recompenses a cada uno según sea tu voluntad, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre amado. Amén. Si es hermano, de que prepare ahí su ofrenda y van a pasar los hermanos, y que Dios les bendiga y el tiempo con mi hermano. Gloria.